Vamos a entrar en una de las partes más importantes de lo que es la materia, que es todo lo que es el proceso de corrosión. Esto implica de que en todo lo que es el tratamiento de aguas dentro de lo que es los yacimientos de la industria hidrocarburífera, nosotros vamos a tener que se encuentran involucrados dos partes. Por un lado es las incrustaciones y por el otro lado las corrosiones. Lo que vamos a ver es cómo es el proceso de incrustación, los procesos que se empiezan a producir para que directamente se produzca la incrustación, y posterior a eso cuáles serían los métodos como para poder combatir este tipo de situaciones, cómo poder tratarlos y cómo poder llegar a inhibir los problemas que podamos llegar a tener sobre lo que es la parte de incrustación. Para poder tener esto, nosotros lo que necesitamos saber es lo que es conceptos básicos, que ustedes ya los vieron, que son soluciones y lo que es la solubilidad. Empecemos con una definición que es ¿qué es una solución? Es una mezcla de dos o más sustancias, que son los solutos, en lo que es la parte del solvente, que el solvente en este caso nosotros lo vamos a tomar como el agua. Los solutos están solvatados en el solvente en estado iónico. Ciertas combinaciones de estos iones hacen de que sean más o menos solubles, ¿no? Y cuando esta parte de los solutos, cuando se disuelven en los solventes, va a llegar un momento en que existe una saturación y aparecen la primera parte de la precipitación de esos sólidos. Entonces, se van a dar dos condiciones. Empezamos a hablar sobre distintos tipos de líquidos que pueden llegar a ser no solamente el agua, lo que son los solutos, sino distintos compuestos orgánicos que provienen de los hidrocarburos, o otros compuestos de otras características. Pero nosotros acá vamos a hablar pura y exclusivamente del agua. Y el agua contiene una serie de compuestos de solubilidad limitada. Teniendo en cuenta ya lo que se produce cuando se producen esos depósitos, vamos a definir qué es la incrustación. La incrustación es un depósito que se produce en un equipo, en una cañería, en cualquier superficie, que es un depósito adherente, de composiciones variables y generado por cambios de temperaturas, cambios de presión, composición, velocidad en el agua de formación. Entonces, vemos la primera parte. ¿Por qué se forman las incrustaciones? Las incrustaciones pueden estar dadas por un proceso de saturación, puede estar por procesos físicos, es decir, cambios, procesos físicos que realmente involucran a determinados parámetros que serían temperatura o presión, mezcla de aguas incompatibles, es decir, que yo tengo un agua que voy a tener con determinados iones, la combino con otra agua que tiene otros iones, en los cuales se van a producir combinaciones, y esas combinaciones pueden llegar a tener una insolubilidad, que sería la forma en que se producen las incrustaciones. Y por último, también sería en función de las concentraciones. ¿Qué significa esto? Que es el proceso de evaporación. Entonces, vamos a empezar primero por lo que es el fenómeno de saturación. El fenómeno de saturación es en el caso en que, siempre doy un ejemplo, en el cual yo coloco un vaso de precipitado con 1 litro de agua y voy agregando una cosa que es bastante común, que vamos a agregar, que va a ser la sal gruesa. Entonces, agrego una cucharada, que es la sal, es el cloruro de sodio, y agrego en ese recipiente de 1 litro de agua, en el vaso precipitado, agrego una cucharada. Inmediatamente tengo que se me ioniza el cloruro de sodio y se me separa en 2 iones, que van a ser el cloruro y el sodio. Posteriormente agrego otra cucharada más de sal, y también continúa la ionización y se mantiene todo totalmente
disuelta en el agua. Al agregar una tercera cucharada de sal, me va a ocurrir un fenómeno que es el hecho de que cuando lo agrego no totalmente se me solubiliza, sino que va a aparecer pequeños cristalitos en el fondo. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, es decir, yo he agregado suficiente cantidad de cloruro de sodio de tal manera que llegó al punto de saturación en esas condiciones del agua y a esa presión y a esa temperatura, y cuando ya saturé la capacidad del agua para poder disolver las sales, me van a aparecer los cristales. Eso sería lo que es un principio de saturación. Luego voy a ver que hay procesos físicos, termodinámicos, que directamente pueden llegar a cambiarme, que serían temperaturas, presiones. Si yo ese recipiente que he tomado recién y en el cual le he agregado las cucharadas de sal, ese vaso precipitado lo coloco arriba de un mechero. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando empieza a calentarse el agua, esos cristalitos que estaban en el fondo empiezan a disolverse. ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurrió fue que cuando yo cambio la temperatura del agua, en la cual estuve saturándola con sal gruesa, aumenta el poder de solubilidad y se me disuelven los pequeños cristalitos que tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener algún cambio de presión y voy a tener algún cambio de temperatura, en el cual quiere decir que el cloruro de sodio, cuando tengo agua a temperatura natural, va a tener un determinado grado de saturación. Pero si lo caliento, puede aceptar una cucharada más de sal y recién ahí volvería de nuevo al punto de saturación. Y en el caso de mezclas de aguas incompatibles, en estos casos es cuando yo combino dos aguas. Este es un caso que son muy comunes en los yacimientos de petróleo, en la industria petrolífera. ¿Por qué? Porque voy a mezclar aguas que pueden llegar a ser de un determinado origen combinado con otro que sería el agua coproducida, es el agua que sale de los pozos de petróleo, lo separo del petróleo, lo separo del gas, y esa agua es un agua coproducida. Esa agua tiene muchísimas sales y de determinados tipos de iones. Entonces, cuando combino con un agua que es superficial, que puede ser proveniente de un pozo, van a tener distintos tipos de iones. Y eso hace que en un momento determinado puedo llegar a tener incrustaciones de iones que directamente son incompatibles, forman una unión y precipitan. Entonces, en esos casos, son aguas que son incompatibles. Tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque al mezclarlas voy a producir problemas de incrustación. Y posteriormente a eso, voy a tener el otro caso de que se producen las incrustaciones, es cuando yo produzco la evaporación. Supongamos que en un momento determinado, esta agua coproducida, que tiene una alta concentración salina, o sea que tiene muchísimos iones, lo coloco en un vaso de precipitado y empiezo a calentarlo. Cuando se empieza a calentar, voy a llegar a un punto de ebullición y se va a producir la evaporación del agua. Ahora bien, el agua que se evapora es agua pura, no es agua con sales. Entonces las sales se van concentrando y eso hace de que formen, en el caso de líquidos, agua que tienen demasiado tenor salino, una alta concentración en el fondo. Entonces, tenemos distintos tipos por saturación, por cambios de presión y temperatura, voy a tener mezclas de aguas incompatibles y también por evaporación. Acá tenemos unos ejemplos que se producen en el caso de determinados iones que precipitan. Esto sería, por ejemplo, precipitaciones de iones de hierro, y acá en este caso van a ser algún tipo de precipitación de alguno de los alcalinos. Y acá fíjense que también me sucede otras situaciones. Esto es una situación en la cual acá tengo una cañería que puede llegar a ser, supongamos, de 8, de 10 pulgadas de diámetro, y en la cual está totalmente incrustada, excepto este pedazo que es el que permite pasar el fluido. Entonces, acá yo voy a tener que prácticamente el caudal que tiene que
circular por una cañería de 10 pulgadas, se encuentra ahora que todo ese caudal va a pasar a través de un diámetro, de un orificio que a lo sumo tiene 2 pulgadas. Entonces, ahí voy a tener un cambio de presión que ayuda justamente a los problemas de incrustación. Continúan los problemas de erosión e incrustación. Y eso debido a que hay un fenómeno, que acá entra el concepto del principio de Bernoulli, en el cual la constante, es decir, la constante que yo defino acá en este caso va a ser que el caudal va a estar en función de 2 variables. Una es el área y otra la velocidad. El principio de Bernoulli en el sentido del flujo. Esto es hidrodinámica. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que, si, como dijimos, que el caudal es igual a lo que es el área por la velocidad, si yo hago una reducción de 10 pulgadas a 2, evidentemente el área me va a cambiar. ¿Y qué va a significar? Que si yo tengo que mantener el caudal constante, la velocidad va a ser muy grande. Y eso produce determinadas condiciones de flujo que directamente favorecen tanto la erosión como las incrustaciones. O sea que voy a tener acá un proceso físico de presión en el cual favorece los problemas de incrustación. Dentro de todo lo que es la parte de la industria de hidrocarburos, vamos a ver que estos son las incrustaciones más comunes dentro de lo que es esta industria. En primer lugar vamos a tener carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una reacción entre lo que sería la parte de la presencia de calcio cuando reaccionan con distintos tipos de carbonatos, bicarbonatos, para formarme esta incrustación de carbonato de calcio. Luego tengo otra que es muy común, que son los sulfatos. La presencia de sulfatos dentro de lo que es el agua de los yacimientos es muy común y con el calcio reaccionan para darme una incrustación de sulfato de calcio. Luego tengo sulfato de bario, sulfato de estroncio, que estos incrustaciones son bastantes comunes y por el otro lado, es decir, en general se da por incompatibilidades de aguas y en las cuales tanto el bario como el estroncio son incrustaciones muy difíciles porque son muy duras. Cuando veamos los tratamientos que tenemos que hacer a las incrustaciones, vamos a ver de que tanto el bario como el estroncio es muy difícil de poder hacer un tratamiento químico para eliminarlas. Entonces tenemos que buscar otros métodos, en general casi todos son métodos mecánicos, para poder eliminar estas incrustaciones. Y luego ya empieza la otra pata que nosotros tenemos de lo que es el agua, en las cuales empieza a existir el hierro disuelto, o sea que por problemas de corrosión, y vamos a encontrar sulfuros de hierro, carbonatos férricos, hidróxidos férricos, que se producen justamente por los iones y el problema del hierro que directamente produce la disolución del metal con los problemas de corrosión, que lo vamos a ver más adelante. A su vez, vamos a ir después, cuando veamos ya justamente los problemas de corrosión, vamos a conocer un poco las características de este tipo de incrustaciones, ¿no? O sea que esto es lo que fundamentalmente son las incrustaciones más comunes. No quiere decir que sean solamente estas, sino de que son las más comunes que encontramos. Y vamos a ver cómo se hace un cálculo termodinámico para la tendencia a la incrustación. Nosotros acá hablamos de un ejemplo que nosotros teníamos, que es en el caso del cloruro de plata. El cloruro de plata, cuando está sólido, es decir, que yo coloco en el agua un cristal de cloruro de sodio, se va a ionizar y separándose en 2 iones, que va a ser la plata por un lado y el cloruro por el otro. ¿Por qué? Porque ya se encuentran en solución y esto hace de que directamente se ionicen. Entonces, acá aparece un nuevo concepto, que es el concepto de KPS, que es la constante de producto de solubilidad. La constante de producto de solubilidad es una definición que se hace, que es el factor que multiplica la composición de 2 iones. Si yo tengo la constante de producto de solubilidad del cloruro de plata, va a estar dado por el hecho de que es el factor que une
los iones plata con los iones cloruro. Eso va a ser definido como una constante de producto de solubilidad. Este producto de la solubilidad, es decir, la constante de producto de solubilidad, va a ser cuando sea igual al factor de plata y cloruro en solución saturada, pero también acá ya entran dos factores más que ustedes tienen que observar, que es la solución saturada a una determinada presión y a una determinada temperatura constante. O sea que va a existir un valor de KPS por el factor de los dos iones definidos a una presión y a temperatura. Si yo tengo la multiplicación de los dos iones, las dos concentraciones de iones, es menor que la constante de producto de solubilidad, quiere decir que es una solución subsaturada. ¿Qué quiere decir que sea una solución subsaturada? Es el hecho de que aún puede agregarse cristales de cloruro de plata y que directamente aún no se va a llegar al punto de precipitación. Mientras que si ese factor de multiplicación va a ser mayor que la constante de producto de solubilidad, va a ser una solución sobresaturada. ¿Qué quiere decir? Que llegó al máximo de solubilidad que tiene el agua para esos dos iones y se produce la precipitación. Entonces, acá vamos a resumirlo como la constante de producto de solubilidad, que va a ser igual, mayor o menor, de acuerdo a que si tengo una solución saturada o no saturada. Y eso fundamentalmente está definido también por dos parámetros que son la presión y la temperatura constante. Y aparte, como nosotros vamos a recibir la información de los análisis que tienen los laboratorios asociados, los yacimientos de las empresas hidrocarburíferas, vamos a definir un método que es mucho más sencillo, que es la relación de sobresaturación. La relación de sobresaturación, que sería SR, está definido por el factor de multiplicación de los dos iones dividido el valor de la constante de producto de solubilidad. O sea que acá va a ser mucho más sencillo, no necesito ya tener en cuenta mi constante de producto de solubilidad, sino que el índice de saturación va a ser menor o igual a 1, depende que si es una solución subsaturada, saturada o sobresaturada. Esto lo que me va a dar son las condiciones del agua que tiene ese tipo de iones y en los cuales, de acuerdo al valor de sobresaturación, voy a saber que directamente voy a tener una precipitación y una incrustación. Y a su vez, nosotros vamos a tener que la solubilidad, dijimos nosotros que es la constante de producto de solubilidad, la relación de saturación es el cociente entre los factores de los iones dividido la constante de producto de solubilidad y teníamos que directamente es mayor, menor o igual. Y por el otro lado vamos a tener que esta es la relación de saturación y por el otro lado va a ser el índice de saturación. Esto es para poder hacer una representación logarítmica. Entonces nosotros tenemos que el índice de saturación es el logaritmo de la relación de saturación. Entonces acá, en vez de tener el valor de 1, puesto que estoy laburando con un logaritmo, va a ser el índice de saturación es menor que 0, va a ser una saturación insuficiente. ¿Qué quiere decir que es menor que 0? No voy a tener precipitación. Si tengo el índice de saturación igual a 0, quiere decir que está en un equilibrio. Ese equilibrio es un equilibrio que habitualmente llamamos metaestable. ¿Qué quiere decir? Que llegamos justo al límite, pero si yo le agrego un pequeño cristal de esta ionización de las sales que estoy analizando, voy a romper ese equilibrio y paso a que mi índice de saturación sea mayor que 0. Entonces, ¿qué tiene? Que pasé a una supersaturación y esto implica que ya se me aparecen cristales que no están en solución, sino que me precipitan. Estos son los conceptos que tienen que manejarse ustedes. ¿Por qué? Porque cuando se hablen sobre las características de los análisis que ustedes van a mandar del yacimiento a los laboratorios para que lo analicen, van a tener que manejarse con
tanto la relación de saturación como el índice de saturación. Esto es simplemente para poder manejarnos mucho mejor dentro de lo que es una visión rápida de lo que es la característica del agua y saber si voy a tener un agua que puede llegar a tener un cambio de temperatura y no voy a tener precipitaciones, o sí, depende del índice de saturación, si es mayor, menor o igual que cero. Y después tenemos los conceptos de índice de saturación. Estos índices ya están definidos, se conocen dentro de lo que es la parte de la información bibliográfica para determinadas presiones y determinadas temperaturas. Entonces, voy a tener valores de yeso, de calcita, baritina, celestita. Son todos los compuestos que directamente tengo de carbonatos, de sulfatos, de sulfatos de bario, etcétera, etcétera, que me van a dar esos valores. Entonces, ya partimos de la base que siempre definimos los índices de saturación teniendo en cuenta de que es para una determinada temperatura y una determinada presión. O sea que las incrustaciones, resumiendo todo esto y teniendo ya el índice de saturación, tenemos que tener en cuenta que está en función de varios parámetros, de la composición de las sales que se encuentran en el solvente, voy a tener un índice de saturación, voy a tener turbulencia y voy a tener los dos parámetros que dijimos, que es la presión y temperatura. Entonces, también en el caso de la composición, cuando mayor concentración tengo de iones, es factible que por ahí llego mucho más rápido a que mi índice de saturación pueda llegar a tener problemas de incrustación. Por el hecho de la turbulencia, mejora en algunos lados, en otros puede llegar a producirme arrastre o puede llegar a producir determinadas situaciones que favorecen a los problemas de incrustaciones. Y por el otro lado, las presiones y temperaturas, vamos a ver que distintos compuestos se comportan de distinta manera con los cambios de temperatura. Esto es entonces lo que nos tenemos que quedar bien en claro con respecto a lo que son los procesos. Y por el otro lado, vamos a ver que en las incrustaciones también tenemos los procesos cinéticos. Entonces, si yo tengo una sobresaturación, es cuando tengo un proceso de saturación, bueno, evidentemente este fenómeno cuando tengo el agua que contiene elevadas cantidades de sólidos solubles. En la medida que mayor cantidad de sólidos voy a tener, evidentemente voy a tener una mayor tendencia hacia la incrustación. Y presentamos dos zonas, una que es la metaestable, que son de cristalización retardada, quiere decir que, o y la lábil, que es de cristalización, ¿no? Es decir, en la región lábil predomina el índice de saturación mucho mayor que 1. ¿Qué es lo que me significa esto cuando yo tengo una situación de zonas metaestables? Es el hecho de que tengo una cristalización retardada. Acá yo doy un ejemplo en el cual en un momento determinado se producían antibióticos en un proceso, evidentemente que ya esto era una forma de producirlos, de alta pureza. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con eso? Perdón. ¿Qué es lo que se hacía? Se preparaba una solución de determinada cantidad de iones, en los cuales me acercaba muchísimo a la zona de precipitación. Entonces, ahí en ese caso estaba muy cercano con una determinada presión y una determinada temperatura. ¿Cómo lograba eso? Por medio de reactores. Esos reactores tenían una temperatura y una presión totalmente acotada y eso hacía que la solución de los iones llegara a un equilibrio metaestable. En un momento determinado, esto era para lograr una alta pureza, se agregaba un cristal madre del antibiótico que yo quería fabricar, que se ionizaba cuando yo agregaba ese cristal madre, un pequeño cristalito. Al ionizarse, supero la constante de producto de solubilidad y precipita de golpe fundamentalmente toda la solución. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hacía? Era simplemente lograr una alta pureza del producto. Evidentemente ya
Esto fue un proceso que se utilizó durante muchísimo tiempo, que por supuesto que ahora está totalmente superado, puesto que tenemos distintos métodos para poder hacer ahora controles, como para poder llegar a tener la pureza de ese tipo de antibiótico mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Pero se utilizaba eso. Entonces, esto espero que haya quedado bien, y luego cuando hagamos el encuentro, es decir, que vamos a tener todo lo que es la parte de consultas, si quedan algunas dudas, bueno, evidentemente lo vamos a evacuar en ese momento. Vamos a entrar en otros conceptos que son los índices de estabilidad, ¿no? Dentro de los índices de estabilidad existen distintos índices, son varios, es decir, que hacen de que vamos a tener índice de Langelier, de Reiner, de Stevie Davy, etcétera, etcétera. Entonces, el índice de Langelier es para una determinada temperatura y mide el estado de equilibrio del agua en relación a la parte de que ese índice lo que me va a definir es si yo voy a tener un agua que es incrustante o es corrosiva. Entonces, ese índice de Langelier lo puedo definir midiendo el pH en que se encuentra la muestra y comparando con el pH en la etapa en que está saturado. He expresado todo como carbonato de calcio. Entonces, el índice de estabilidad de Langelier va a tener un valor negativo si se trata de un agua que tiene, es un agua corrosiva. Si es mayor que 0, va a ser un agua incrustante. Y lo ideal sería que se trabajara con respecto a lo que es este índice de Langelier en un valor neutro, valor 0. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Para qué se utiliza el índice de Langelier? Esto fue mucho antes, cuando se hacía todo lo que era la parte de los análisis del agua para potabilización, en la medida que cada vez se hacían centros más grandes para poder potabilizar el agua, evidentemente teníamos un proceso en el cual con este índice sabía si yo iba a tener, de acuerdo a la característica del agua, voy a tener o no incrustaciones en las cañerías, y eso hacía de que uno tenía que tomar, sabiendo este índice de Langelier de las aguas que yo voy a tratar, hacer las acciones correctivas para evitar justamente los problemas de incrustación. Entonces, como yo trabajaba en este caso por aguas dulces, veíamos que nos servía este índice para instalaciones de los procesos industriales, o el hecho de la potabilización, o el hecho de la parte de las piletas de natación, sabiendo que directamente para poder trabajar con un índice de saturación de Langelier próximo a 0 evitábamos justamente los problemas de incrustación. El valor de los índices se calculan evidentemente por medio de una ecuación que estaría dada por este valor, que sería el pH de saturación. ¿Cómo lo sacaba? Bueno, es por medio de dos semiecuaciones que directamente estarían relacionadas con el total de sólidos disueltos, a su vez manejando todo lo que eran las temperaturas, manejando la alcalinidad y manejando todo lo que es la parte de alcalinidad. Entonces, con esas ecuaciones yo sacaba el pH de saturación. Y acuérdense que nosotros dijimos que el índice de Langelier era el pH menos el pH de saturación, entonces de esa manera sacábamos ese índice. Entonces, acá van a tener definido cuáles son todos los valores, tanto de sólidos disueltos, las temperaturas, en qué grado están, expresados siempre en carbonato, y también el concepto de el concepto de la alcalinidad, ¿no? Es decir, entonces, de esa manera, expresado como carbonato de calcio, sacaba el índice de estabilidad. Y por el otro lado, vamos a ver otro concepto, que es la incompatibilidad de aguas. La incompatibilidad de aguas se define
como yo había definido que si son aguas que provienen de distintos orígenes y que vienen con distintos tipos de compuestos. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que esos compuestos al reaccionar superan la constante de producto de solubilidad y me producen las incrustaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos de esto? Una mezcla de agua dulce y de producción. Esto es, les vuelvo a repetir, muchísimas veces se cometieron incrustaciones en cañerías por un mal manejo que tenemos de la combinación de aguas. Es decir, pueden llegar a ser aguas de captación, agua dulce, que hago la captación desde un lago, y por el otro lado el agua de producción, que tiene otros iones. Casos concretos, es decir, el Marimenuco, el lago Marimenuco, tiene una característica de agua que se capta para poder hacer un aumento de la inyección a un reservorio. Y el agua que tengo en el reservorio tiene otra característica, que es un agua de producción. Entonces, en esos casos voy a tener, por un lado, voy a tener el agua que viene del lago, puede llegar a tener un compuesto que puede llegar a ser calcio o bario, y por el otro lado, en el agua de formación tengo sulfatos. Y cuando yo inyecto para que se combinen, ¿qué es lo que pasa? Tengo las condiciones de una concentración elevada de sulfato por un lado, la otra es una elevada concentración de calcio, y a su vez tengo una temperatura que me aumenta, puesto de que yo voy a tener una temperatura geotérmica, o sea que al inyectarla en pozo a 1000 y pico de metros de profundidad, voy a tener una temperatura geotérmica mucho mayor. Y entonces se me dan todas las condiciones de cambio de temperatura y la concentración de iones para que se me produzcan incrustaciones que me tapan la formación. O sea que cuando ustedes vieron todo lo que era la parte de geología, veían que la formación que yo voy a tener de una formación productiva está dada por pequeños orificios de una roca, que esa roca me permite el flujo de los hidrocarburos, y por el otro lado, cuando yo tengo este tipo de incompatibilidades, voy a tener taponamientos de los orificios porales, y eso hace de que me disminuya la producción de hidrocarburos. Por el otro lado voy a tener mezclas de agua de inyección y de formación. Acá es cuando en un momento determinado, nosotros dijimos que dentro de lo que era la parte del yacimiento, de la producción de petróleo, se encuentra perforación y producción. En el caso del agua que se prepara, los lodos para poder hacer la perforación, se trabaja con agua dulce y con determinados tipos de compuestos químicos para poder llegar a tener determinadas características que me especifican y que me exigen para poder llegar a tener una buena perforación de un pozo. Y por el otro lado, el agua de formación, evidentemente, vuelvo de nuevo a decirlo, que tengo distintos iones. Y eso, por ejemplo, en algunos lugares se me producen determinados procesos de incrustación. Y esto también, si yo tengo, como decíamos, en una característica del agua, tengo iones precipitantes que no llegan a superar la constante de producto de solubilidad, cuando lo combino con la otra agua se adicionan y supero la constante de producto de solubilidad y precipita. Entonces acá volvemos de nuevo a los primeros principios de incompatibilidad de aguas. Entonces, las incrustaciones, dijimos, de acá vamos a ver que hay distintos tipos, que serían carbonato de calcio, sulfato. Esto quiero que ustedes empiecen a familiarizar, porque en los yacimientos esto es muy común, y esto hace de que en un momento determinado tengan determinadas características que hacen que tengan que luchar bastante con todo lo que son los principios y los problemas de incrustación. ¿Y cuáles serían los problemas de incrustación en yacimientos y en equipos? Es decir, cuando hablamos de yacimientos vamos a hablar de los pozos productores de petróleo, pozos productores de gas, pozos que vienen asociados, es decir, que hay yacimientos en los cuales yo perforo y encuentro los tres fluidos, que sería agua, petróleo y gas, y eso
evidentemente tengo que separarlos luego en las plantas. Entonces, ahí, ¿cuáles van a ser los problemas? Es el taponamiento de la formación, que es lo que les di el ejemplo recién. Si yo estoy colocando agua que directamente tienen determinadas condiciones de concentración de iones que me cambian con la temperatura, voy a tener incrustaciones. Y eso es un daño bastante grande a la formación, porque que lo que me permite es que empiezan a taparse las gargantas porales y eso trae aparejado que me empieza a disminuir la producción de hidrocarburos. A su vez, el taponamiento empieza a tener una disminución de producción, que es una causa evidente de lo que es el taponamiento de la formación. Por el otro lado, voy a tener aumentos de costos de la energía, el costo de los bombeos, es decir, esto es lo que yo les comentaba, que en un momento determinado tengo una cañería, tengo una cañería de 10 pulgadas, en las cuales envío un caudal que es suficiente para que pueda llegar a circular por esa cañería de 10 pulgadas. Pero cuando yo les mostré que tengo una incrustación cada vez más grande y en vez de 10 pulgadas me quedó de 2 pulgadas, evidentemente no solamente voy a tener un cambio de flujo y un cambio de velocidad, sino que a su vez también voy a necesitar una mayor cantidad de energía para poder empujar que pase ese caudal a través de 2 pulgadas. ¿Y con qué hago el empuje de ese fluido? A través de bombas. ¿Y las bombas con qué se mantienen? Con motores eléctricos. Entonces necesito una demanda mucho más grande de energía para que poder llegar a producir el mismo bombeo de caudal, nada más que mi consumo de energía va a ser mucho más grande. Ustedes van a pensar de que, bueno, una bomba de 25 HP sí es grande, pero ahora cuando ustedes suman la cantidad de bombas que yo tengo distribuido entre todo el yacimiento, es decir, les aseguro que realmente son cifras muy grandes, ¿no? Por el otro lado, el aumento de costos de energía de calentamiento. ¿Qué quiere decir? Que las incrustaciones funcionan como material aislante. Entonces, si yo en un momento determinado quiero calentar una determinada muestra de petróleo y agua, y internamente ese caño tengo incrustaciones, voy a necesitar una mayor cantidad de gas para poder aumentar el poder calorífico para que caliente ese petróleo. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que superar el schedule de la cañería de acero, tengo que superar también la capa de incrustación y eso requiere una mayor cantidad de energía. Entonces tengo también un costo de energía en el calentamiento. Cuando vimos reemplazo de líneas, es cuando yo en un momento determinado, esto es una exageración, lo que yo les mostré en la foto, en las cuales tengo un orificio muy pequeño. Si yo tengo una situación de ese tipo, previamente, antes de que llegue a menos de la 3/4 parte de que ya se me incrustó, un cuarto, evidentemente tengo que hacer una limpieza química, un tratamiento contra la incrustación o cambiar las cañerías. ¿Por qué? Porque si no, el incremento de costos de energía, el costo de bombeo, etcétera, etcétera, es mucho más oneroso que por ahí hacer un cambio de cañerías. Y analizar bien por qué se me produjo el proceso de incrustación. Y eso es lo que tienen que ustedes manejarlo muy bien para evitar justamente llegar a esas situaciones. Si no, no me queda más remedio que reemplazar líneas de conducción. Por el otro lado, errores en la medición de caudal, eso lo vamos a ver cuando veamos los equipos, que tenemos medidores de caudal que directamente por incrustaciones tengo una mala medida. Y entonces voy a necesitar que evitar esos problemas de incrustación para saber bien en qué lugares estoy cometiendo errores de lectura para poder llegar a que tenga errores en las mediciones. No se olviden que cuando es fundamental, y yo lo he marcado en los capítulos anteriores, de que necesito sí o sí tener bien el manejo de lo que ingresa, lo que yo perforo, lo que saco y lo que envío. ¿Por qué? Porque el petróleo, concretamente, vamos a hablar de petróleo, de gas, es decir, si yo tengo errores en la medición, no sé qué es lo que estoy midiendo.
y tener una pérdida en tambores, en barriles de petróleo. Cuando un barril está en $63 el barril, se puede imaginar que directamente, si yo no estoy midiendo qué es lo que entrego en mi gasoducto, voy a tener una pérdida significativa desde el punto de vista económico. Por el otro lado, tengo procesos dentro de lo que es las plantas o los tratamientos de las plantas, en los cuales se me producen taponamientos de filtros. ¿Por qué? Por el hecho de que justamente, recordando lo que nuevamente a Bernoulli, voy a ver que voy a tener condiciones en las cuales paso por orificios muy pequeños, cambio las condiciones de velocidad, de presión, y eso trae aparejado que se me producen incrustaciones. Lo vamos a ir viendo paso por paso. A su vez, obstrucción de válvulas de inyección, esto también lo vamos a ver cuando ya veamos equipos. Y por el otro lado, hay situaciones ambientales y de seguridad. Si yo en un momento determinado, voy a correr un poquitito para atrás para que lo veamos. Si yo en un momento determinado tengo esta cañería, yo dije que el caudal, la bomba que está empujando ese caudal, ni se enteró de que yo tengo todo este tipo de incrustación. Esto se toma como una mala maniobra y una falta de seguimiento de los responsables de los ductos, la planta o cualquier proceso en el cual se encontraría esta cañería. Acá, por ejemplo, yo voy a tener que en un momento determinado voy a tener un determinado proceso de aumentos de velocidad, que dijimos justamente para que se cumpla la ecuación de continuidad de caudales, ¿no? Entonces, en ese caso es muy factible que no solamente yo voy a tener una cañería de esta manera, sino que también voy a tener válvulas que están manejando esta cañería para poder unirse a otra. Voy a tener bridas, voy a tener válvulas, etcétera, etcétera. Pero cuando me aumenta muchísimo la presión, es muy factible que en un momento determinado se me produzca una ruptura de una cañería o una ruptura de una válvula, que sería lo más delicado por ser más sensible y poder aguantar una presión que yo coloco la válvula para que tenga una determinada resistencia a un flujo y a una presión. Pero si yo en un momento determinado se me incrementa demasiado, voy a tener una ruptura de pinchaduras de caño, pinchaduras de válvulas, y eso me ocasiona problemas bastante grandes, que en este caso serían ambientales y de seguridad. Y son ambientales cuando en un momento determinado esto trae aparejado que yo voy a tener acá, en este caso en ambientales, de que no solamente va a ser un daño si yo tengo una línea de conducción de hidrocarburos en las cuales se me producen ese tipo de situaciones, voy a tener que una ruptura de una cañería o de una planta, de una válvula, hacen que tenga una pérdida muy grande de hidrocarburos. Y ese hidrocarburo impacta dentro de lo que es la parte de medio ambiente. Entonces, en un momento determinado, no solamente tengo que hacer la reparación de la cañería, sino que a su vez, como la tierra en la cual está soterrada esta cañería, voy a tener que hacer un proceso de remediación. ¿Y cómo se hace un proceso de remediación? Sacando toda la tierra, enviándola a tratamientos para poder sacar el petróleo de esa tierra, renovar nuevamente ese impacto, y esto me sale muy caro. Y por el otro lado, si yo en un momento determinado estoy en esta cañería que se me produjo, por ahí estoy enviando que sea un poliducto y envío un producto que es altamente solvente o que es de una presión, un tipo de producto que sea muy volátil, puedo llegar a producir con una chispa, con un factor cualquiera, un incendio o una situación de accidente bastante grande. O sea que fíjense que todo lo que me significan los problemas de incrustación en yacimientos y equipos. Todas las dudas que tengan o los comentarios que quieran hacer, lo vamos a hacer cuando tengamos el encuentro después de que vean este tipo de problemas. Bueno, hasta acá hemos visto todo lo que son
los problemas de incrustación, qué es lo que se me produce y cuáles son los daños que ocasionan, dónde se ocasionan y cuáles serían los fenómenos tanto de temperatura, de presión, o sea que todo lo que serían los distintos tipos de composición de iones, las incompatibilidades de agua, y eso hace de que en un momento determinado tengamos una situación bastante difícil de poder manejarla. Por el otro lado, vamos a tener ahora, vamos a conocer dentro de las incrustaciones cuáles son los mecanismos de formación de esta incrustación. Es necesario que esto tengamos un muy buen manejo que tengamos un buen manejo de los mecanismos de formación, que lo entendamos y que cómo podemos llegar a hacer para evitar justamente la formación de las incrustaciones, para poder tener un buen manejo de nuestro yacimiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de sobresaturación. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con aguas, en general, que aguas que vienen coproducidas, tienen unas concentraciones muy elevadas de sólidos solubles. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre acá? Vamos a tener ese tipo de problemas que nos van a generar esos sólidos una formación para poder hacer el crecimiento de esas incrustaciones. ¿Y cuándo ocurren las incrustaciones? Cuando tengo cambios de temperatura, cuando tengo cambios de presión, cuando tengo mezclas de aguas incompatibles. Entonces ahí se empiezan, por cualquier cambio que yo voy a tener de los parámetros físico-químicos, temperatura, presión, o las mezclas de aguas, voy a tener que se me empiezan a producir las incrustaciones. Entonces vamos a tener la primera etapa de la formación de la incrustación, es la nucleación. La nucleación es cuando me quedan, es decir, ¿se acuerdan que nosotros hemos definido de que la nucleación, o sea, es cuando yo llego y supero la constante de producto de solubilidad? Quiere decir que el agua ya no puede soportar más cantidad de concentración de iones y me empiezan a aparecer los primeros cristales que no se me solubilizan. Entonces, como esos cristales están compuestos, combinados dentro de lo que es el agua, voy a encontrar distintos tipos de cristales y se encuentran de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a formar racimos, o sea que voy a tener un determinado acercamiento de esos cristales y eso sería lo que me los nuclea. ¿Qué quiere decir? Que me los une, formando racimos. Y por el otro lado, voy a tener que voy a ver que por el otro lado voy a tener que esto sería me salteé una diapositiva, pero quiero arreglarla y voy a hacerlo en otro momento, le voy a aclarar esta partecita. El mecanismo de incrustación que me sucede es, primero tengo que tener una solución sobresaturada. ¿Qué es una solución sobresaturada? Es cuando yo tengo una concentración de iones muy elevada y hace de que esto, en un momento determinado, el agua que yo estoy tratando no alcanza, o el líquido, la solución que yo tengo, no absorbe la cantidad grande de iones que tengo. Entonces, me van a quedar cristales. Esos cristales pasan a lo que es el proceso de nucleación, o sea que forman racimos. Y después, cuando esos racimos se forman, empiezan a crecer esos cristales y por el otro lado, ese crecimiento de cristales cada vez es mayor, aglutinan todo lo que son las distintas nucleaciones, formando cristales cada vez más grandes, hasta que se me empieza a producir una definición de lo que era esa definición que teníamos de incrustación, de ser una situación amorfa formada por distintos compuestos. Y a su vez favorecen las adherencias. ¿Qué quiere decir las adherencias? Esos cristales, que directamente cada vez son más grandes y que la velocidad de flujo es vencida por la fuerza de gravedad, o sea que
esos cristales que están aglutinados son tan pesados que precipitan. ¿Y dónde van a precipitar? En superficies de las cañerías, que si bien no se olviden que nosotros estamos trabajando con cañerías de acero. Esas cañerías de acero tienen una característica interna de rugosidad, porque por más que nosotros tengamos los procesos de fabricación optimizados para poder hacer los caños sin costuras de los ductos, evidentemente internamente si uno se pone a ver con un aumento, que puede llegar a ser una lupa, veríamos que tienen una rugosidad interna. Esa rugosidad favorece justamente a los depósitos de los cristales. Cuando yo estoy uniendo, soldando caños para poder hacer un ducto, un acueducto o un poliducto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir caño por caño. Hago todo un trabajo con amoladoras para darle la forma, presentarlos y los sueldo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas soldaduras muchas veces quedan rebarbas internas. Esas rebarbas internas favorecen a que haya un cambio de flujo dentro de lo que es esa cañería. Entonces, ahí en esos casos, la nucleación y el crecimiento de los cristales son favorecidos. Y ahí se me empieza a producir la parte inicial de lo que es una incrustación. Por el otro lado, yo voy a trabajar con ceras. Los petróleos, cuando yo extraigo del pozo, vienen con determinadas condiciones, que no vienen solamente los tres fluidos que vimos, que agua, petróleo y gas, sino que vienen con una serie de contaminantes. Esos contaminantes, ¿qué pueden llegar a ser? Van a ser productos de la corrosión, o sea que serían pequeñas partículas de óxido de hierro, van a venir de la formación, por el hecho de que se producen justamente estos cambios de la formación, en los cuales se encuentran areniscas, se encuentran trozos de pequeños trozos de cristales de roca que directamente se encuentran, y por el otro lado también viene otro compuesto que directamente es bastante agresivo para nosotros, que son las parafinas. Las parafinas son ceras que a una determinada presión y temperatura tienen un estado sólido, pero que realmente es como esas parafinas son ceras que directamente aglutinan y ayudan a la adherencia de los cristales. Entonces, no solamente tengo la rugosidad interna de una cañería, los cambios por el hecho de que coloqué una válvula o hice una soldadura y me quedan rebarbas, y eso favorece justamente los problemas de incrustación. Y a su vez, las parafinas ayudan a la formación de los cristales. Entonces, de esa manera, fíjense que voy a tener primero la solución sobresaturada, que es una condición sine qua non. Luego la nucleación, porque llegué a superar la constante de producto de solubilidad y empiezan a aparecer los cristales. A su vez, los cristales tienen cierta afinidad por carga, que lo vamos a ver. Entonces, en esos casos, se empiezan a aglutinar. Cada vez se hacen más grandes. Ese crecimiento de cristales ya favorecen a que precipiten por el peso que tienen, y con las características de rugosidad y de adherencia empiezan a formar. Y fíjense que acá yo tengo representado un círculo, y eso debido a qué? A que justamente aumentan los cristales por el hecho de las adherencias, vuelvo de nuevo, salen cristales más grandes, sigue la adherencia, vuelvo de nuevo, y esto se produce hasta llegar a lo que hemos visto, que es el hecho de un proceso de cañerías, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos justamente el hecho de este tipo de procesos para poder hacerlo. Bueno, con esto terminaríamos de conocer los mecanismos de formación. Entonces, acá vamos a ver de que hemos llegado a la primera parte del capítulo de incrustaciones, que voy a enviárselos para que directamente empiecen a verlo. Y continúo con un segundo tratamiento, ¿no? Bueno.